Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Vamos a seguir trabajando con la continuación de las progresiones geométricas. Vamos a hacer un recorderis de que una progresión geométrica la podemos encontrar a partir del primer término. ¿Cómo aparecería el segundo término? Simplemente multiplicando por R. ¿Cómo aparecería el tercer término? Nuevamente tomando el segundo y multiplicándolo por R. Y así sucesivamente podríamos nosotros llegar hasta el término enésimo. Si nos damos cuenta nosotros de ese procedimiento, podríamos llegar a decir que este término enésimo es igual al primero multiplicado por la razón n elevado a la n-1. Entonces sería esa una forma bastante sencilla de mirar. Creo que hicimos como una demostración inductiva de ese trabajo. Bien, vamos a seguir entonces revisando otra fórmula que podría ser la de la suma. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener sumas finitas y sumas infinitas. Sumas finitas, sumas infinitas. Para el caso de las sumas finitas, podríamos tener dos casos, ¿cierto? Que se me diera a mí el primer término y la razón. Entonces, podríamos tener dos casos. La suma, la suma no la vamos a escribir así, la vamos a escribir así. Suma sub n sería igual a sub 1 que multiplica a r a la n-1 sobre r-1, y esta la podríamos retomar con mucha confianza cuando la razón es un número mayor que 1. Lo colocamos en valor absoluto porque puede ser una razón negativa, pero si su valor absoluto es mayor que 1, entonces podemos aplicar esta forma. A su vez, esa misma la podríamos tener ¿de qué manera? 1 menos r a la n sobre 1 menos r, si nuestra razón es una cantidad menor que 1. Funciona también lo mismo. Este número puede ser una fracción, ¿sí? Para que sea menor que 1 debe ser algo no simplemente negativo, sino también que sea pequeño con respecto a 1, ¿sí? Bien, esas serían esos dos aspectos. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para mirar cómo funcionan estas fórmulas. Ahora, en cuanto a las sumas infinitas, ¿qué pasa con las sumas infinitas? En esta suma de acá, desde A1 hasta AN, yo puedo hablar de que tengo una suma finita, es decir, conozco el primer término,
el segundo, el tercero, hasta el último término, que lo llamamos término enésimo. ¿Sí? En una suma infinita, ¿qué ocurriría? Que tendríamos el primer término, el segundo término, el tercer término, y así sucesivamente, pero yo no sé cuál sería el último. Esa sería la diferencia de estos aspectos, ¿sí? No sé cuál sería el último de esos términos, ¿cierto? No sabemos. Pero sí sabemos que eso va por allá, o a más infinito o a menos infinito, ¿sí? A más infinito o a menos infinito. Entonces, esta suma, para los casos de las sumas infinitas, la voy a escribir de esta manera. Suma de infinitos términos es igual a sub 1 sobre 1 menos r. 1 menos r. Y esta fórmula nos serviría a nosotros para calcular ese número de términos. Bien, entonces tenemos ahí un resumen de lo que es el trabajo con las progresiones geométricas. Repito, en las progresiones geométricas podemos tener dos tipos de casos, donde podemos presentar sumas finitas o sumas infinitas. En las sumas finitas podríamos tener dos casos también. Cuando la razón es una cantidad mayor que 1 o cuando la razón es una cantidad menor que 1. Entonces podemos nosotros hacer ese trabajo. Aunque de pronto podríamos mirar que cualquiera de las dos nos podría estar sirviendo. Y para el caso de las sumas infinitas, tendríamos una fórmula muy específica que sería simplemente conocer el primer término y la razón y hacer ese trabajo que presenta la fórmula, ¿sí? Que presenta la fórmula. Bien. En este ejercicio les planteo que hallen la suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica si A sub 1 es 4 y R es 3, ¿sí? Además, me pueden decir, por decir algo, que halle A sub 5. Entonces, si nosotros vamos a hallar A sub 5, esta encaja perfectamente ¿con quién? Con el término general. Entonces, A sub 5 sería encontrarla a partir de A sub 1, R a la N menos 1. Si es A sub 5, sería que N valga 5. A sub 1 sería 4, multiplicado por 3 elevado a la 5 menos 1. Por favor, ¿me ayudan con calculadora? Eso sería, A sub 5 sería igual a 4 por 3 a la 4. 3 a la 4 es 81. Y 81 por 4 es 243. ¿Correcto? 243. ¿Sí? Miren a ver. Profe, a mí me da 324. Ah, es que este es la placa del carro. 324. Sí, tienen toda la razón. Multipliqué mal cuando hice el trabajo mental. Bien, entonces ahí podríamos hablar de que tengo esa progresión, ¿sí? Esa progresión. Miremos ahora qué pasaría si yo la hago manualmente. Pues lo voy a hacer de esa manera para que usted se convenza que efectivamente esa progresión geométrica nos va a dar un valor. Vamos a hacerlo acá. Si yo tengo el primer término que es 4 y lo multiplico por 3, me daría ¿cuánto aquí? 12. Si tengo 12, que es el segundo término, lo multiplico por 3, me daría 36. Si tengo 36 y lo multiplico por 3, me daría 108. 108.
Y si tengo 108 y lo multiplico por 3, me daría ¿cuánto? 324. Bueno, ahora lo voy a invitar a que hagamos la suma de esos 5 primeros términos. Entonces sería 4 más 12 más 36 más 108 más 324. ¿Alguien me está ayudando por allá? Da 484, profe. 464. 84. ¿Cómo? 484. Muchas gracias. ¿Sí? También podemos usar la fórmula alterna, podemos usar una fórmula alterna. Y esa fórmula alterna, ¿cuál sería? Que S sub n sería igual a sub n menos a sub 1 r menos, perdón, siempre refundo estas dos. A sub n r menos a sub 1 y todo dividido por r menos 1. R menos 1. Entonces retomemos lo nuestro. ¿Quién sería para nosotros a sub n? A sub n sería a sub 5, que sería 324. ¿Quién sería a sub 1? A sub 1 para nosotros sería 4. Y la razón también la teníamos, que era 3. Entonces, con estos valores podemos nosotros observar que la fórmula funcionaría de esta manera. La suma de los 5 primeros términos serían a sub n, que sería 324, que multiplica a la razón menos a sub 1 y la razón sobre, perdón, la razón menos 1, que sería la fórmula que tendríamos que utilizar de manera alterna, ¿sí? Que podríamos utilizar de manera alterna. Entonces, ahora 324 por 3, ¿cuánto nos da? Y una vez réstele 4. 970. ¿Cuánto? Perdón. 484. Y aquí me da 484. Ahora, esta suma que me da a través de la fórmula es esta misma suma que me dio, digámoslo así, de forma manual. Bien. Situación número 2. Halle la suma de los 50 primeros términos de una progresión geométrica si A sub 1 es igual a 4 y R es igual a 3. Entonces, la fórmula que yo puedo aplicar acá, puesto que esta razón es mayor que 1, pues podría usted decir, bueno, yo voy a aplicar esta fórmula. A sub 1, bueno, coloquemos acá la general primero, A sub 1 que multiplica a R a la N menos 1 sobre R menos 1. Entonces sería ese nuestro trabajo inicial, ¿sí? Nuestro trabajo inicial. Bien. Entremos a hacer algunas sustituciones. S sub 50 sería igual a sub 1, que sería 4, que multiplica a R a la 50, perdón, pero R es 3, menos 1 sobre 3 menos 1.
Bueno, todo eso lo hace la calculadora. Miremos acá, podemos simplificar algo para ayudar. Este es un 2. Esto da 1,43 por 10 a la 24. Puedo simplificar este 2 con este 2 y por allá una personita me dijo un resultado. ¿Me lo recuerda, por favor? 1,43 por 10 a la 24. Profe, una pregunta, ¿cuántos decimales se utilizan? Es que pues hay varios. No, yo creo que 2 es bien, ¿no? Pero más 1.43 salen por día a la muchos, 24. aunque aquí salen muchos, ¿no? Bueno, ahí le dejo ese ejercicio para que lo haga este fin de semana, haciéndolo uno a uno como bien. Ejemplo número 3. Calcule la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica donde A sub 1 vale 10 y R vale 2/3. Entonces, esta partecita de una vez me ayuda a ubicar sobre el trabajo de la fórmula. Recordemos que la fórmula para estos casos es S de infinitos términos sería igual a ¿qué? A sub 1 sobre 1 menos R. 1 menos R. Correcto. Bien. Ahora tenemos que mirar esos aspectos. Ese subinfinito, o sea, la suma de los infinitos términos sería igual a A sub 1, que sería 10, sobre 1 menos 2/3. Eso daría 30, profe. Y esto me daría 1 sobre 3/3, 1/3. Esto es 1. Y efectivamente, la respuesta que nos da la estudiante corresponde al desarrollo que les presento allí. Bueno, una cuarta situación que pudiéramos también analizar dentro de las aplicaciones de las progresiones geométricas sería la presente. Dice, halle la suma de todos los términos, pero me dan que en la progresión geométrica me dan el cuarto término, que es 8, y el noveno, que es un cuarto. Me piden encontrar la suma de todos los términos de la progresión geométrica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los datos nuestros? Que A sub 4 es igual a ¿quién? A 8. Que A sub 9 es igual a ¿quién? A un cuarto. Y no me dan más datos. Bien. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar R, ¿no? Encontrar R. Bueno, eso está muy bien. ¿Cuál sería la incógnita nuestra acá? No sabemos cuántos términos tenga, ¿cierto? No sabemos cuántos términos tenga. Pero también podríamos decir que debemos encontrar R. Serían esas nuestras preguntas, por decir algo, ¿cierto? Ahora, por definición, la definición que me dice, la recordamos esta mañana, la definición, ¿qué me dice? Cualquier término, ¿cómo lo puedo hallar? A sub n es igual a ¿quién? Cualquier término, ¿cómo lo puedo hallar? A N por R. Ah, no. No, Por R a la N menos 1. A la N menos 1. correcto. Bueno, esta fórmula es muy importante para nuestro trabajo. Mira lo que voy a hacer acá. La voy a asociar con esta. Entonces, este A sub 4 sería igual a A sub 1 por R a la 4 menos 1. A sub 4, ¿cuánto vale?
8. A sub 1 no lo conozco y aquí R me quedaría elevado a la 3. R me quedaría elevado a la 3. Bueno, podría dejar ahí esta ecuación. Vamos a dejarla acá y la voy a llamar como una ecuación 1. Lo mismo estaría haciendo con A sub 9. Entonces, A sub 9 sería igual a ¿quién? A sub 1 por R a la 9 menos 1. A sub 9, ¿quién es? Un cuarto de A sub 1, R a la ¿qué? A la 8. R a la 8. Y esta ecuación la puedo también dejar ahí y ese sería 2. Entonces, si miramos la ecuación 1 y la ecuación 2, allí tengo dos incógnitas iguales. A sub 1, A sub 1, R y R. O sea que cuando nosotros tenemos ecuaciones de ese tipo, podremos utilizar algún método algebraico de solución, ¿sí? De solución. Entonces podemos decir que por sustitución sería un método que podría servirnos. Por sustitución tenemos ¿a qué es igual A sub 1? Si yo trabajo la ecuación 1, yo puedo decir que A sub 1 es igual a ¿quién? A 8 sobre R al cubo. Y esto lo puedo llamar 3. Esto se llama ecuación 3. Ahora, ¿qué hago con la ecuación 3? Reemplazo tres en 2. Mira el análisis y el razonamiento que debemos hacer. Reemplazo 3 en 2. Y entonces busco el valor de A sub 1 y podemos nosotros encontrar el valor de R. Entonces veamos acá. Un cuarto es igual a sub 1. A sub 1 es 8 sobre R a la 3 por R a la 8. Mira. R a la 8. Acá se evidencia una simplificación. Puedo quitar todo este R a la 3 con respecto a R a la 8, pero acá me quedaría R a la 5. R a la 5. Bueno, entonces retomemos nuestro ejercicio por acá. Un cuarto es igual a 8 por R a la 5. Vamos ahora a despejar R a la 5. Entonces, esto es lo mismo que tener 1 sobre 32. Este 8 pasaría al denominador de este lado y multiplicaría el 4, que sería R a la 5. Ahora, al sacar la raíz quinta, podríamos encontrar R. Entonces, R es igual a la raíz quinta de R a la 5 y raíz quinta de un 32avo. ¿Y esto qué nos daría? Medio. R es igual
a 1/2. Bien, ese resultado R igual a 1/2 lo llamo como 4. ¿Qué haremos con 4? Pues podríamos nosotros mirar, revisar las ecuaciones 1 y 2 previamente y allí podríamos encontrar el valor de A sub 1, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, reemplazo 4 en 1. Recordemos que 1 era 8 igual a sub 1 por R a la 3. Entonces, podríamos hacer la sustitución de forma directa. Y esto me daría 1/2 elevado a la 3. Ahora, por acá, 8 es igual a sub 1 por 1/8. Este 1/8 pasaría al otro lado y me quedaría 64 es igual a sub 1. O sea que ya tenemos ahí los elementos importantes para nuestro trabajo, ¿sí? Recordemos que estos dos elementos me permiten ir a encontrar la suma de esos infinitos términos. Entonces recordemos que la suma de infinitos términos es igual a A sub 1 sobre 1 menos R. Menos R. Bien, A sub 1 vale 64 sobre 1 menos R, que la acabamos de hallar, que es 1/2. Toda esta operación nos da ¿cuánto? 64 sobre 1 menos 1/2 me sigue dando 1/2 y producto de medios igual a producto de extremos me daría un resultado que sería 32, perdón. Esto es 1 menos 120. Bien, nuevo tema que nosotros estamos también en nuestra unidad de preliminares es el teorema del binomio. Y también se puede referir como teorema del binomio de Newton. Recordar que ese matemático se llamaba Isaac Newton, ¿sí? Bueno, cuando me hablan a mí de binomio, me pueden estar diciendo que esto es un binomio. Y hablamos de potencias, podríamos nosotros decir, por decir algo, A más B a la 0. ¿Y qué es A más B a la 0? ¿Quién recuerda? Ay, Dios mío. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. A, B son números reales. Y N va a ser un entero positivo. Serían las condiciones. ¿A qué sería igual A más B a la 1? No tan rápido, ¿no? ¿A qué sería igual A más B al cuadrado? Al cuadrado, 2AB más B al cuadrado. Bueno, hagamos otro. A más B al cubo. Al A cubo, 3 veces al cuadrado por B más 3 veces A por B al cuadrado más B al cuadrado. B al cubo.
Sí, Bueno, ahí les voy a mostrar unas características. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a ver quién lo sabe. No, ya se quedaron. Bueno, ponle cuidado entonces. ¿Cuál es la idea de yo presentarles esa partecita? La idea es que nosotros debemos llegar a generalizar ese binomio elevado a la n, ¿sí? Mire, recordemos aquí algunas cosas que ya sabemos. Cuando tengo un binomio elevado a la 0 me da 1, ¿sí? Me da 1. O sea que eso también podríamos nosotros tenerlo relacionado con... eso se aseguró, por favor. Este 1 lo voy a colocar por acá. A más B, coeficientes de A, coeficientes de B. ¿Cuáles eran? A más B al cuadrado me está generando, acá hay 2 elevado a la 0, me genera un solo término. Aquí hay 2 elevado a la 1. A la 1 me genera 2 términos. A más B elevado a la 2 me genera 3 términos. A más B a la 3 me genera 4 términos. A la 4 me genera 5 términos. Entonces, esa es una característica importante cuando nosotros hacemos la expansión de elevar un binomio a la n. Entonces, este que está acá sería 1, 2 y 1. Ahora, si usted recuerda cómo formabas el triángulo de Pascal, era sumando estos dos valores y completábamos el 1 en las esquinas. Y de esa manera, estos valores que aparecen acá son los mismos coeficientes cuando se desarrolla A más B al cubo. A más B al cubo. De igual manera, podríamos hablar de esto. Mire, aquí 1 y 3 me da 4. 3 y 3 me da 6. 3 y 1 me da 4. Y completo acá con un 1 y acá con un 1. Si se requiere A más B a la 5, entonces tendría usted 5, 10, 10, 5 y 1 y 1. Se generan 6 términos, ¿sí? Se generarían 6 términos. Ahora, mira que acá habla de esto. Sumas. Todos están con suma. Ahora, siempre y en la mayoría de los casos, los modelos matemáticos es en función de sumas, pero la suma tiene una operación que es su contraria, que es la resta. También entonces después miramos qué ocurre con lo nuestro. Entonces, si yo tengo estos términos, esto yo lo puedo escribir como una suma, ¿sí? Como una suma, ¿sí? Representados, todos esos términos representan una suma de términos. Ahora, cuando yo tengo esto, ese teorema del binomio sería que tengo una expresión que da una suma de ¿quién? Desde K0 hasta N, de N combinado K, A la N menos K, B a la K. Y voy a parar ahí porque resulta que por acá encontramos una expresión. Y esto se llama número combinatorio.
número combinatorio. Factorial de un número. A ver, ese número debe ser un entero positivo. El factorial de un número n que pertenece a los enteros positivos se denota por n y el signo de admiración. Se lee n factorial. O factorial de n. Y corresponde al producto sucesivo desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n. Por definición, cero factorial es igual a 1. Entonces, hay muchos resultados en la matemática que yo debo manejar de forma permanente y con exactitud. Bien, ¿qué es lo que pasa con esta partecita? Cuando a mí me dicen n factorial, es que usted puede tener, acá dice, producto sucesivo. Entonces sería por 2, por 3, por puntos suspensivos, n-1 por n, perdón, por n. Ahora, esto también lo puede escribir usted de manera, digámoslo acá, esto está en forma ascendente. Está en forma ascendente. Puede escribirlo en forma descendente, por decir algo, empieza con n, por el siguiente hacia atrás, por el siguiente hacia atrás, por 1. Bueno, ahí los por los escribí con puntos, pero puede escribirlos con asterisco también. Bien, entonces ese sería nuestro trabajo. Ponle cuidado. Por ejemplo, ¿qué sería 1 factorial? Pues 1 factorial no es sino 1. 2 factorial. ¿A qué sería igual 2 factorial? 1 por 2 y 1 por 2 es 2. 3 factorial. 1 por 2 por 3 y esto es 6. Dese cuenta que esto es 2 factorial por 3. 2 factorial por 3. Ahora, 3 factorial, 4 factorial. Ojo, 1 por 2 por 3 por 4 y esto me daría 24. ¿Hasta aquí cuánto hay? Eso es lo mismo que tener 3 factorial por 4. 3 factorial por 4. Hagamos otro. 5 factorial. ¿A qué sería igual? A 1 por 2
por 3, por 4, por 5. ¿Eso hasta acá qué es? 4 factorial por 5. ¿Profe, puede bajar la cámara? Por 5. Ahora, en general, si me piden a mí n factorial, usted lo puede calcular. Mire, si es n factorial, este es el anterior de acá, este es el anterior de acá, este es el anterior de acá, y así sucesivamente. Entonces sería n menos 1 factorial por n. Y ahí tendríamos entonces ese trabajo para hacer. Me permite resolver situaciones como esta. Mira, por ejemplo, yo tengo 100 factorial sobre 98 factorial. ¿Cómo haríamos nosotros este resultado? Si usted lo hace en la calculadora, no le da resultado alguno. Y este tampoco, porque las calculadoras generalmente están programadas y son muy limitadas. Entonces, yo puedo hacer simplificación. Mira, yo puedo decir 100 por 99, yo me puedo descomponer 98 factorial, ¿no? hasta 98 factorial y acá 98 factorial. Y entonces se evidencia simplificación y simplemente lo que nos da a nosotros es un resultado muy sencillo de hallar. Entonces, esa aplicación muy válida para este trabajo, ¿sí? De la misma manera podemos hacer 75 factorial sobre, vamos a hacerlo pequeño, 72 factorial. Entonces, hasta 70 trabajan las, pero esos no. Entonces sería 75 por 74 por 73 por 72 factorial sobre 72 factorial. Cancelamos esto con esto y aquí me da un resultado que sería el que aparece de multiplicar esos tres valores. ¿Cuánto? 405.150. Bueno, 405.150. Listo, hijos. Ese es el... Bien. El concepto de número combinatorio se hace con base a dos números enteros positivos que se simbolizan de la forma con corchetes. Mire, n, r. Se lee n combinado k. N combinado k. Y esto se llama o representa número combinatorio cada vez que n sea mayor o igual que k. ¿Cómo encontramos ese número combinatorio? Entonces, mira, cuando yo hago ese número combinatorio, ¿eso a qué sería igual? A un cociente de n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. ¿Sí? Por k factorial. Esa es otra fórmula que debe hacer parte de su resumen, porque cuando tenga su evaluación, pues usted puede usarlas. ¿Sí? Acá yo no puedo decir, oiga, Figueredo, ¿usted por qué está copiando? Oiga, Juan Ferreira, guarde la copia. ¡Ey, De Luque! ¿Qué pasa, hermano, mirando copia? No, allá ya es su responsabilidad, hijo. Lo importante en este tiempo y en esta modalidad es que usted aprenda a manejar las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí me dicen 5 combinado 2. Calculemos 5 combinado 2. Voy a hacerlo acá, pero eso también lo puedo hacer en la calculadora de forma directa. Entonces sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial
por 2 factorial. ¿Qué ocurre acá? Yo sé que aquí me da, ¿cuánto me da eso ahí? Esa diferencia, ¿cuánto me da? Muy bien. El factorial, ¿no? 5 por 4 por 3 factorial. Mire, descompongo hasta 3 factorial. ¿Por qué? Porque esta diferencia que hay acá, repito, me da 3 factorial. Y usted ya vio que los factoriales los puedo simplificar, ¿sí? Y 2 factorial, pues simplemente es 2. Cancelamos 3 factorial con 3 factorial. 5 por 4, 20 dividido 2 me da 10. Me da 10. Ahora, los números combinatorios son los coeficientes de los términos. En la expansión de un binomio. En la expansión de un binomio elevado a la n. Es decir, mira, si yo tengo a más b a la 5, me quedaría a la 5 más 5a a la 4b más 10a a la 3b a la 2 más 10a a la 2b a la 3 más 5, 1, 2, 3, 4, 5 a b a la 4 más B a la 5. b a la 5. B a la 5. Mira, coeficiente 1, coeficiente 5, coeficiente 10, 10, 5 y 1. Recuerden que estos valores los hallé como los números combinatorios. 5 combinado 0, 5 combinado 1, 5 combinado 2, 5 combinado 3, 5 combinado 4 y 5 combinado 5. Eso nos coincidió, ¿sí o no? Esto lo hicimos de forma práctica en la calculadora. Ahora, si usted hace lo mismo, pues vamos a tener que esos números combinatorios son los coeficientes en el teorema del binomio, ¿sí? Recuerden que esto es un binomio elevado a la n, ¿sí? A la n. Bien, en este ejercicio particular tenemos que escribir todos los términos de ese binomio elevado a la 4. ¿Cuántos términos deben aparecer? 5. 5. ¿Cómo lo haríamos? ¿Esto a qué es igual? A una suma desde K0 hasta 4 de n combinado K. Tienen que aprenderse esta fórmula. A n menos k A por b. a la n menos K por B a la K. Acá nosotros miramos que n vale 4, que A es 2x y que B es igual a 3y cuadrado.
Bueno, la K cambia de 0, 1, ¿hasta dónde? Hasta 4. Mire que de 0 a 4 hay 5 valores. Y cuando yo hago la expansión de un binomio que está elevado a la 4, se generan 5 términos. Cada término aparece cada vez que usted cambie el valor de K. Cambie el valor de K. Bueno, entonces, con esta expresión vamos a la fórmula y empezamos a soltarla. Entonces, acá nuestro primer término es que K valga 0. Por A a la N menos K. A, ¿quién es A? 2X a la 4 menos 0 por B. ¿Quién es B? 3y cuadrado a la K, que es 4. Más, estamos en sumatoria, más. Ahora la K vale 1 por 2x a la K menos 1. Entonces voy a colocarlo a la 3 por 3y cuadrado elevado a la K, que es 1. Más 4 combinado 2 por A, que sería 2x, disminuye otro, 3y cuadrado, asciende otro, más 4 combinado 3, 2x, disminuye otro, o sea, a la 1, porque esto es 4 menos 3, 1, 3y cuadrado, aumenta 1, más, continúo acá por favor, más 4 combinado 4, ojo acá, 2x a la 4 menos 4, que sería 0, por 3y al cuadrado a la K, que sería y a la 4. Bien. Profe, antes de que siga, profe, una pregunta. Ahí en 4 combinado a la 0. Bien, al desarrollar cada una de estas expresiones, que son los que me están generando la expansión de 2x más 3y cuadrado elevado a la 4, repito, me generan 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5. El desarrollo de cada término también lo tenemos ya trabajado. 4 combinado 0, que es 1, 2x a la 4 menos 0, que es 4, entonces me da 16x a la 4, 3y cuadrado a la 0, que es 1, pues simplemente lo coloco. De la misma manera hago el desarrollo de todos los demás términos. Con ayuda de la calculadora, 4 combinado 1 es 4, 2x a la 3 es 8x cubo por 3y cuadrado. Nuevamente, calculadora. 4 combinado 2 es 6. 2x a la 2 es 4x2. 3y cuadrado al cuadrado es 9y a la 4. Propiedades de los exponentes. Nuevamente, calculadora. 4 combinado 3 es 4. 2x. 3y al cuadrado al cubo sería 27y6. Nuevamente las propiedades de los exponentes. Y el quinto término sería 4 combinado 4, que es 1. El término 2x elevado a la 0 es 1. Acá lo coloco. Y 3y al cuadrado a la 4 sería 81y a la 8. Bien. ¿Qué nos queda por acá?
hacer unos productos que quedaron previamente propuestos por el desarrollo anterior. Entonces, este binomio 2x más 3y a la 4 elevado a la 4 tendría los siguientes términos en su expansión. 16x a la 4. Necesito a alguien que me ayude a hacer operaciones. 4 por 8 por 3. 96. X a la 3, Y a la 2. Alguien que me ayude. 6 por 4. 216. 4 por 9. 216. X a la 2. 200. 216. Más 4 por 2, 8 por 27. 216 también, profe. Y 1 por 1 por 81. Y tendríamos resuelto nuestro ejercicio hasta el final. Entonces, espero que con este ejercicio se hayan enterado de lo que vamos a continuar haciendo en el transcurso del aprendizaje del teorema del binomio. Les agradezco su atención. Dios les bendiga y hablamos mañana. Bye, bye. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego, profe. Un resto de Hasta luego. Hasta luego, profe.